Buenos días, bienvenido a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá. Esta mañana, este bello martes, queremos saludar a todos los radioescuchas, todos los que en este momento van a escuchar el programa y a los que se conecten después, durante el transcurso del día o días después. Nuestro programa de hoy, que se transmite desde este país de Canadá en vivo, se llama La impulsividad y sus consecuencias. Buenos días, de verdad estoy muy contenta de estar con ustedes. Quiero decirles que este tema estuve orando para saber de qué hablarles y consideré que es prudente platicar con ustedes. Ahorita les voy a decir en la introducción por qué escogí este tema. Y la cita bíblica de hoy es 1 Corintios 13:5 y dice la palabra de Dios que el amor, está hablando de las características del amor, y dice que el amor no se irrita. Eso es lo que dice Dios. Y Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Corinto y dice que el amor nunca es rudo ni es abusivo, y por eso la persona que ama nunca quiere salirse con la suya. Tampoco se irrita ni se enoja al recibir ofensas personales, y tampoco se complace en la caída de otra persona, aún así se trate de un enemigo. En el lado positivo, el amor está consagrado a la verdad en relación con la voluntad justa y paciente de Dios, ya que el amor protege, cree, espera y soporta con sabiduría lo que otros rechazan. Les comentaba no hace rato que escogí este tema por un incidente que tuve este fin de semana. Bueno, por los que no sabían, este fin de semana fue una semana largo en Canadá porque se conmemora el día de ayer el cumpleaños de la reina Victoria. Y decidimos con la familia pues irnos a pasear a Montreal. Y estando en la carretera, el día que partimos de donde yo vivo a otra ciudad, estando en la carretera con la familia con dirección al hotel donde nos íbamos a hospedar en Montreal, estábamos todos en familia, en el carro, el que estaba manejando, la que estaba manejando, todos estábamos contentos y hablábamos de diferentes temas, todos edificantes. Los niños estaban muy contentos, riéndose, todos muy relajados. Y cuando de repente se nos empareja una camioneta y comienza a gritarle al que manejaba, el copiloto de la camioneta empieza a gritarle y hablarle con palabras ásperas, duras, llena de ira, que nos hicieran a un lado porque se les acababa su línea de tránsito. Ustedes ya saben, por ejemplo, íbamos en una carretera que eran 2 carriles en el mismo sentido, y esta línea de tránsito se terminaba, entonces tenía que emparejarse el que estaba de este lado, pero imprudentemente venía a alta velocidad y sin bajar la velocidad quería que nosotros hiciéramos un lado para que ella pudiera meterse, que era una situación peligrosa. Y se le dijo que no se podía, incluso se le dijo, mira, fíjate que atrás vienen niños, no podemos correr ese riesgo de hacer esa maniobra tan rápido. Esta persona ya estaba llena de ira porque ya estaba insultando, ya estaba diciendo palabras fuera de tono. Y lo que hace es pasarse del otro lado y rebasarnos por la izquierda, que ustedes saben que eso es muy peligroso. Y todavía nos pasa de este lado y hace señas obscenas con sus manos, una mujer. Continuaron sus gritos hasta que se avanzó, desapareció. Yo le sugerí a la que estaba en el volante que le bajara, que dejáramos que se alejara,
porque era obvio que esta persona estaba llena de impulsividad, estaba llena de ira, y bueno, no es para nadie prudente que maneje en esa forma, porque pues puedes tener un accidente o simple y sencillamente pues te topas con otra persona que sea igual que tú de impulsiva, igual que tú de iracunda, y bueno, hasta accidentes mortales pueden haber. ¿Qué es lo que deja? Y estamos hablando de fracción de minutos, de segundos. ¿Qué es lo que deja a una persona impulsiva cuando surge en tu vida de repente? Bueno, los niños por los gritos, por los insultos, se quedaron llorando, se puso en riesgo nuestras vidas porque ella quiso presionarnos con sus insultos para que hiciéramos lo que ella quería. ¿Y qué pasa con las personas que son impulsivas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cosechar si no queremos arrepentirnos de esta actitud de nuestro corazón? Y bueno, empezamos el programa diciendo que todos enfrentamos crisis. Esa fue una pequeña crisis que hubo por toparnos con una persona impulsiva. Y el consejo para momentos en los que todo parece estar fuera de control, en las situaciones de crisis de la vida, tú y yo necesitamos ser mujeres con discernimiento. ¿Cómo obtienes discernimiento? Bueno, como todo lo bueno de la vida, le pedimos a Dios que no los dé, le pedimos a Dios que no los conceda antes de que estés en medio de la crisis. Como debe de ser, antes de que tú salgas de tu casa, encomiéndate a Dios, encomienda tus caminos a Dios, tus planes. Y entre las cosas que debemos de pedir es discernimiento para que cuando nos topemos con gente impulsiva, sepamos qué hacer en ese momento, cómo responderles a estas personas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, leemos que el amor no se irrita. Aunque te topes con gente impulsiva, el amor no se irrita. Y esto es aparentemente fácil de asimilar hasta que un niño de 2 años te hace la pregunta número 500 del día. O alguien te intercepta en el tráfico, o algo no sale como esperabas de nuevo, o simple y sencillamente tu familiar imprudente insiste en no querer madurar, dice cosas que no debe, provoca ira a los demás, etc. Esos son situaciones que provocan la impulsividad de las gentes. Y vamos a poner un ejemplo, yo les puse un ejemplo real, vamos a ver un ejemplo que nos dejaron en la Biblia de un hombre recto que bajó la guardia. Se irritó de tal manera que estuvo a punto de matar a la persona que le ofendió. Y eso lo vemos incluso en el diario, en la rutina de la vida. ¿Cuántas personas hay que están manejando, lo que les comentaban hace rato, y una provoca a la otra, es impulsiva, ofende, insulta, denigra, dice palabras obscenas, y tan fácil que los dos se paren y uno se baje del carro con un arma y priva de la vida a otro? ¿Por qué? Por no saber cómo tratar con una persona impulsiva. Y las consecuencias, o sea, ¿por qué yo voy a ser privada de mi libertad? Porque alguien es impulsivo. ¿O por qué yo voy a golpear a alguien que es impulsivo? Porque yo tengo que contestar de la misma forma grosera y ruda a alguien que está siendo impulsivo o a una mujer que está siendo impulsiva conmigo. No se imaginan en mi carrera cuántos casos, cuántos crímenes se cometen al encontrarse a un alma impulsiva y a un necio, que es cuando vienen los problemas mayores. Vamos a hablar de esta historia que nos muestra las características de gente impulsiva que está en el Antiguo Testamento. Está en 1 de Samuel, capítulo 25. Si tienes tu Biblia, por favor, te pido que la abras en este pasaje. Es una historia con 3 personajes principales. Primero vamos a ver un hombre llamado Nabal, que era un hombre de negocios, muy próspero, pero era duro, era áspero, malvado, de mal comportamiento y mal educado. La gente impulsiva tiene esa característica.
muchas de estas características. Son duros, son ásperos, son malvados, tienen mal comportamiento, son mal educados, tienen una boca que no edifica, son obscenos cuando hablan. Y así actuaba este hombre Nabal, que significa necio. Imagínense que este ejemplo nos los deja Dios para que nosotros podamos discernir e identificar quiénes son impulsivos, quiénes somos impulsivos. A medida que nos acercamos al versículo 4, vemos que David, que es el otro personaje, que estuvo a punto de perder la cordura en contra de Nabal, David oyó en el desierto. David estaba con sus 600 hombres, eran fugitivos, acuérdense de la historia, estaban huyendo de Saúl, estaban en el desierto, y en el versículo 4 vemos que David oyó en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Nabal era un hacendado. Él era pastor de ovejas, David era pastor de ovejas, él tenía gran cantidad de ovejas, estoy hablando Nabal ahora. Nabal era hacendado, David, a pesar de que fue pastor de ovejas, en este caso Nabal era el que tenía gran cantidad de ovejas y muchas cabras. En los versículos 5 y 6 dice: entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre, y le diréis así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. Vean la forma amable, cordial con la que David se dirige a este hombre, que David no sabía que era impulsivo. David quiere ser un hombre pacificador, quiere ser amable, quiere ser lleno de gracia por la forma en la que se acerca a este hombre que tiene el corazón de un necio. Vean cómo la Biblia equipara al hombre impulsivo con un hombre necio. David va a cosechar algunas consecuencias de esto. Versículos 7 y 8. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por lo tanto, permite que mis mozos, los jóvenes siervos de David, hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. O sea, David está pidiendo un favor y lo hace en una forma humilde y en una forma amable. Ahora vamos a desempacar un poco de este pasaje y vemos qué está sucediendo aquí. David ha tratado con Nabal y a sus trabajadores honorablemente. En este pasaje vemos, e incluso veremos también más adelante en el capítulo, que David y su ejército de 600 hombres habían provisto protección en el desierto para los hombres y las ovejas de Nabal, protegiéndolos de ladrones, bandidos y merodeadores. Ahora David está regresando y simplemente le pide a lo que era su derecho legítimo, una compensación por los servicios prestados. David había servido hasta cierto punto como un guardaespaldas del personal de Nabal en el desierto. Era como una propina, o sea, le está diciendo: mira, yo te ayudé, yo cuidé a tu gente, por favor ayúdame. Esa era la forma en que funcionaban las cosas en el desierto. David y sus hombres proveyeron protección. Ellos se aseguraron de que los merodeadores se mantuvieran lejos de las ovejas de Nabal y de sus rebaños. Y ahora le dicen: hemos llegado en un día de fiesta, ¿puedes proveer una compensación para mis hombres? Le dice David a Nabal. Era una solicitud razonable, era algo que no era grosero, era algo amable. En los versículos 9 y 10 dice que cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y esperaron. Pero vea cuando tú te topas con un necio, con un impulsivo. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy que huyen de su señor. O sea, vean la forma como humilla a David con su contestación y además lo difama, le hace sentir que él es un bandido, es un delincuente,
es un prófugo. Y de forma directa, Nabal acusa a David de haber sido desleal al rey Saúl, que eso era mentira, porque la historia es muy clara de que Saúl se llenó de celos, porque se entera de que David va a ser el próximo rey de Israel y lo empieza a perseguir. Cuando el problema de Saúl era con Dios, no era con David, por haber desobedecido. Y Nabal dice, no eres más que un siervo que ha escapado de su amo. Eres un esclavo fugitivo. De ninguna manera te voy a ayudar. Y continúa el versículo 11. He de tomar mi pan, continúa hablando Nabal, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. Ahora no es sorpresa que un hombre que es duro y de mal carácter, como vimos en la sesión anterior, hable de una forma dura y que refleja un mal carácter. Así estamos describiendo a Nabal, a los impulsivos, porque como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, versículo 34. Lo que hay en tu corazón, estimado radioescucha, sale a relucir en la forma en cómo respondes a las personas en tu vida, cuando te solicitan algo, en forma amable. Así que Nabal es un hombre necio, es un hombre áspero, es un hombre que se conduce mal. Vean las características de los impulsivos. Cuando los hombres de David vienen a él en paz, solo queriendo lo que era su derecho legítimo, en ese tiempo era lo que era el estilo, como se dirigían las personas, él le dice de ninguna manera. Esa es su respuesta a su solicitud. Las motivaciones reales del corazón de Nabal salen a relucir. Él es egoísta. Mira todos los mi que dice en el versículo 11. Mi pan, mi agua, mi carne, mis esquiladores. Y se olvida de lo que David hizo para que todos sus mis los pudiera seguir teniendo, ya que David, como les decía, los cuidaba en el desierto a estos esquiladores. Nabal tenía mucho más de lo que necesitaba y podía darse el lujo de compartir con estos que habían provisto protección para él. O sea, él estaba en la posibilidad de hacerlo, es lo que nos dice la palabra. Pero se niega a compartir. Es como si él abofeteara a los hombres de David en la cara. Quiero decir, este es un insulto inmenso para David, que es uno de los hombres más poderosos de la región y es el hombre que sería rey. Vean cómo es la gente impulsiva, tan imprudente. Vean con quién se estaba poniendo Nabal y a quién estaba ofendiendo, a quién iba a ser rey en donde él estaba. Nabal es necio. Otra vez, repito, las características de los impulsivos son necios, son insensatos. Nabal tiene para ayudarlo, pero no lo quiere hacer, es egoísta, y como no piensa lo que va a decir, él saca todo lo que tiene en su corazón, es impulsivo. Y algunas veces los ricos son extremadamente generosos, y probablemente puedas pensar en algunos que vienen a tu mente y que caen en esa categoría. O sea, no todos los ricos son iguales, no estoy generalizando. Pero las personas ricas también pueden ser las más mezquinas, y Nabal es el ejemplo, las más tacañas. Algunas veces aquellos que se pueden dar el lujo de dar más son los que terminan dando menos. Esa es la característica de este impulsivo. Entonces nos vamos a dar cuenta en la iglesia, o en tu casa, o en alguna manera si estás involucrada en un ministerio, que algunas veces son las pequeñas viudas, la gente que no tiene dinero, aquellas que puedan dar menos, aquellas que deberían dar menos porque no tienen un trabajo, no tienen un esposo, son las que a veces dan más. Aquí vemos una diferencia en cuanto a los corazones generosos. Las viudas, que hay veces deben de dar más, deben dar menos, son las que algunas veces dan más. En Nabal vemos a un hombre controlador. Además, fíjense lo que dice, no me importa dar si es mi idea, pero no si es tu sugerencia. O sea, yo te ayudo porque quiero, no porque tú me lo pides. Es lo que le estaba diciendo en otras palabras a David. Y nadie me va a decir, otra cosa que pensaba Nabal, nadie me va a decir lo que tengo que hacer con mis cosas o a quién tengo que dárselas. O sea, él hizo una cosa personal, un pleito personal, una solicitud humilde que le hicieron.
Y eso pasa muchas veces en el medio donde nos desarrollamos. Tú pides de forma generosa una cosa y la gente te contesta ruda, áspera, te ofende, incluso hasta, como pasó con nosotros, hasta señales obscenas hace las personas que tú ni te lo esperas. Y esa es la actitud aquí de Nabal. Es un hombre suspicaz. En el versículo 11 él dice, hombres cuyo origen no conozco. Entonces, si tú no sabes si una persona es buena o mala, ¿por qué la vas a calificar de mala? Por eso dice que Nabal, además de impulsivo, necio, rudo, grosero, era un hombre suspicaz. Suspicaz en sus motivaciones, suspicaz de lo que traman. O sea, era una persona desconfiada, maliciosa. Él asume negativamente, él llega a conclusiones, ni siquiera se preocupa por investigar o por preguntar, que eso sería un justo juicio, que tú investigues primero antes de que aseveres y asegures lo que es una persona. Él hace acusaciones falsas, Nabal hace además acusaciones falsas. Nabal es insensible a las necesidades de otros. Vean todas las características que trae una gente que es impulsiva. Vean todas las consecuencias que arrastra un carácter impulsivo, un carácter necio. Y bueno, en otras palabras, Nabal dice, a mí no me importas, no me importa si tienes que comer, si no tienes que comer. Tú eres de lo peor y por eso no te ayudo. Y además no te ayudo porque tú me lo estás pidiendo. No es lo mismo que yo tenga el deseo de hacerlo. O sea, todo torcido, todos sus pensamientos torcidos. Y no le importa que los demás tengan hambre, no le importa si los demás le hicieron un favor, es malagradecido. Y les dice en otras palabras, encuentren comida en otro lado, porque aquí no lo van a encontrar. Y en última instancia, él está absolutamente despreocupado del bienestar de ellos, del bienestar de los demás. Una mujer impulsiva, estimada radioescuchas, así es. O sea, no me importa cómo estés tú, no me importa lo que pienses, no me importa tus necesidades, porque a mí lo único que me importa es cómo me siento yo, y lo que yo pienso y lo que yo creo, y es ley en mi vida, obviamente. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué le pasa esto a los impulsivos? Porque ellos son personas que están absolutamente obsesionados con su propio bienestar. El impulsivo es egoísta. Él siempre va a decir, una mujer impulsiva va a decir siempre mis cosas. ¿Cómo puedo conseguir más? ¿Cómo puedo permanecer con lo que ya tengo? Creo que este es realmente un hombre que tiene la necesidad de tener el sartén por el mango. El impulsivo quiere tener el sartén por el mango, quiere ser el jefe en letras mayúsculas, es lo que él quiere, lo que está escrito en su taza. Él dice, yo estoy a cargo, yo estoy en control, nada más, nadie más puede estar en control. Ahora vamos a aprender aún más sobre Nabal en la medida de que este capítulo avanza, pero antes vamos a ver la respuesta inicial de David. Otra persona que cuando se topa con un impulsivo es vengativa, que esa es la reacción de la cual Dios nos quiere alertar esta tarde. No puedes ser vengativo cuando te topas con un hombre impulsivo, porque estás siendo igual que él o te estás portando igual de necio que él. En los versículos 12 y 13 dice la palabra de Dios que los jóvenes de David se volvieron por su camino, regresan y le comunican a David todas estas palabras. David, otro impulsivo, en ese momento se levanta lleno de coraje, lleno de ira también, y quiere ir a tomar venganza. Le dice a todo su personal, cíñase cada uno su espada, y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron en el bagaje. ¿Cuál era la idea de David? Irse a vengar, irse a matar a toda la gente de Nabal y hacer un derramamiento de sangre, porque alguien osó ofenderlo. ¿Ven por qué necesitamos discernimiento? Cuando estamos tratando con personas impulsivas, no podemos ser vengativas, estimados radioescuchas. No podemos contestar de la misma forma. Vamos a tener consecuencias nosotros. En este recuento vamos a ver dos formas diferentes de responder a la provocación. Dos formas muy diferentes como tú puedes responderle a los necios en tu vida.
Y la tercera persona que entra en esta historia de la impulsividad es Abigail, que es la única que es sensata, es la única que discierne y se da cuenta de que ni uno ni otro estaban en lo correcto, ni Nabal con su rudeza, ni David con sus deseos de venganza. ¿Y cómo responde de David? ¿Cómo respondió David? ¿Cuál fue su reacción natural? Empatarse, vengarse. Fue una reacción impulsiva. Ya vemos que acá hay dos impulsivos. Y estoy seguro que David no se detuvo a pensar, no se puso a discernir. Y vamos a aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Yo te pregunto a ti, estimada mujer, ¿no es esa nuestra reacción cuando nos metemos en problemas? Cuando alguien nos provoca, cuando alguien nos molesta, cuando alguien se comporta de forma ruda con nosotras, alguien se mete en nuestro carril mientras estamos conduciendo, no te detienes y piensas y reaccionas y hay una consecuencia. Te acercas a vengarte, ya les dije cuántas veces y ustedes lo pueden verificar en las noticias, cuánta gente se muere por un problema de tráfico, por un problema de tránsito y en otros aspectos más grandes y significativos de nuestra vida. Te pregunto, ¿cuál es tu reacción natural cuando alguien es impulsivo contigo? Es vengarte. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te difama, tú quieres vengarte. En otras palabras, ceñirnos la espada, como David hizo. Vamos a la guerra. ¿Quieres pelear? Peleamos. Tú me ofendiste, tú me gritaste, ok, vamos a pelear. Yo me dispongo para pelear en este momento contigo. Pero lo que vemos aquí en la respuesta inicial de David a Nabal fue actuar igual a él. No te puedes comparar con un necio, no puedes comportarte como otro necio. Eso es lo que Dios nos quiere alertar esta mañana, nos quiere enseñar que no podemos ser nosotros igual que los impulsivos. Al contrario, Nabal era un hombre áspero, duro, de mal carácter. David era un guerrero, él era contencioso. Y David lo que dice es, ¿tú quieres ser de esta manera? Pues ok, vamos a jugar tu juego y vamos a ver quién gana. Se puso al mismo nivel de un impulsivo. Que esas cosas no las tenemos por qué hacer, no podemos reaccionar de esa forma. Y no es esta nuestra respuesta natural cuando somos provocadas, estimada radioescuchas. Tal vez no nos ceñimos de la espada literalmente, pero ¿no lo haces con tus palabras? Esa es tu espada, tus palabras. No lo haces incluso a veces sin una palabra, solo mirando con dureza y con odio en los ojos de los demás, a los ojos de quien te está provocando. Y lo puedes hacer a tus hijos, se lo puedes hacer a tu pareja, se lo puedes hacer a una persona que está en la oficina contigo, en el trabajo, se lo puedes hacer a tu esposo cuando tu esposo no te consideró, fue impulsivo contigo, no fue amable. Y quiero que sepas que todo nuestro comportamiento puede comunicar que hemos escogido una espada. Solamente literal agarrar una espada. Nuestras reacciones duras, nuestras reacciones violentas, nuestras palabras dichas con dureza, es como si tú hubieras hecho lo mismo de David, agarrar una espada. Muchos dicen aquí en Canadá, me has presionado el botón y voy a coger mis armas. O le dice a la gente, no me estés presionando en el botón porque voy a reaccionar. O sea, te está diciendo, ten cuidado, porque viene algo muy feo dentro de mí en contra de ti. Nabal había devuelto, estimado redescuchas, mal por bien a David. Y ahora David determina devolver mal por mal. Imagínense. Ahora, para ser justas con David, déjame decirte que humanamente hablando, creo que esta fue una respuesta muy comprensible. David es vulnerable. Él estaba molesto. Sus derechos habían sido violados. Puedes tener hasta la razón por la cual te estés enojando y puedas ser tentada para ser vengativa. Tal vez te sientas sola. En este caso David, Samuel, que era su líder, su guía, había muerto, estaba siendo
perseguido por Saúl injustamente. También David se sentía abandonado. Fácilmente también podía sentirse cansado. David no tenía dónde vivir, tenía que estar viviendo a veces en cuevas, en las montañas, porque siempre estaba huyendo de la ira de Saúl. Y él está huyendo de Saúl por el desierto. David, él debió detenerse antes de tomar esa decisión, pero en cambio se permitió responder de una forma tipo Nabal. Amada radio escuchas, amiga, hermana que me estás escuchando, no seas impulsiva ni respondas como responde Nabal cuando la gente te ataca, cuando la gente te agreda. No seas impetuosa, no seas apasionada cuando respondes, porque no demuestras tener dominio propio. Proverbios 25, versículo 28 dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Sé sabia, domina tu espíritu. Para que puedas dominar tu espíritu tienes que cuidar mucho la relación íntima que tienes con Jesús. Si tú pierdes el dominio propio, incluso respondiendo a los nabales, los necios o los insensatos en tu vida, entonces te vuelves como una ciudad que no tiene defensa. Te haces vulnerable a los ataques del enemigo si pierdes el control. Por eso no debemos perder el control. Hay otro versículo en Proverbios que hubiera sido bueno que David hubiera podido prestarle atención en esa situación. Proverbios 26:4 dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No te iguales a los necios. Discierne, ten sabiduría y gracia, dominio propio para quedarte callada. Nabal responde de una forma necia a la solicitud de David. Luego vemos a David respondiendo a un necio según su necedad, ciñendo su espada. ¿Qué dice Proverbios? Que nos vamos a hacer como ellos. Si tú te topas con una mujer impulsiva, con un hombre impulsivo y contestas de la misma forma, te estás haciendo igual que él. No estás demostrando que eres una persona con sabiduría, con discernimiento, con dominio propio. Ahora vamos a ver la entrada de una mujer que dice, vamos a ver la tercera mujer, la tercera persona en este drama de la impulsividad. Ella piensa que no es la forma correcta, ni la de Nabal ni la de David, para lidiar con la situación que en ese momento estaban viviendo. Ella va a demostrar una forma muy diferente de responder. Como es una mujer sabia, en el versículo 14, uno de los hombres jóvenes, uno de los sirvientes de Nabal, viene a Abigail, la esposa de Nabal, y le cuenta la situación. Este joven aparentemente sabía que Abigail era accesible. Abigail era conocida por ser pacificadora, por reconciliar a las personas que tenían problemas. Ella era alguien con quien se podía hablar. No era explosiva, no era impulsiva, no era enojona, no era apasionada. Se podía razonar con ella. Ella sabía escuchar a los demás. Y por cierto, yo te hago una pregunta. En un momento de tensión o conflicto, ¿saben las personas que eres una mujer con la que se puede razonar? ¿O se mantienen alejados de ti y dicen, no, ella simplemente va a perder los estribos? No le vayas a platicar el problema porque lo va a empeorar. Ella se va a poner emocional. En muchos países dicen, ella es visceral, no le digas, o él es visceral, no le puedes comentar, ocúltale el problema. Él no va a ayudar a resolverlo, ella no va a ayudar a resolverlo. O una pregunta también, ¿o saben ellos que tú eres una mujer sabia a la que pueden acudir, a la que pueden explicarle su historia y que tú sabrás qué hacer porque estás siguiendo el Espíritu de Dios en esa situación? ¿Cuántas mujeres, amadas hermanas, que están en una situación de consejería con otras mujeres, realmente están practicando el no ser impulsivas, el no ser indiscretas, el no ser enojonas, el saber cómo lidiar con una situación en este aspecto? Tú que te estás preparando como líder, ¿realmente sabes cómo manejar estas situaciones? El versículo 14 dice que uno de los mozos
avisó a Abigail diciendo que David envió mensajeros del desierto a saludar al Señor. Le empieza a hacer la historia y él los desdeñó. Y esa palabra desdeñó literalmente significa los mandó por un tubo. Una traducción dice que los insultó, los injurió. ¿Ustedes quieren qué? Así contestó Nabal. Claro que no. Nabal fue abusivo. Se aprovechó de su posición económica. Se aprovechó de la autoridad que tenía en su casa para ser grosero con David y con sus hombres. Podemos asumir que si él fue de esta manera con extraños. Imagínense cómo era en su casa, cómo él era viviendo con él en su casa, ya que él desdeñaba a los demás. Si tú, mujer, eres impulsiva como los de afuera, ¿cómo eres en tu casa, con tus hijos, con tu esposo? ¿Cómo eres tú, jovencita, si eres impulsiva? En la escuela, con tus compañeras, ¿eres considerada como una mujer pacificadora con la que se puede platicar y va a ayudar a resolver el problema? ¿O se tienen que ocultar de ti? No te van a decir qué está pasando porque saben que eres visceral, que vas a empeorar el problema. Y podemos ver algo más del carácter de Nabal continuando con esta historia. Es un hombre arrogante porque humilla a los hombres que le van a pedir el favor. Ataca a los hombres de David. Las gentes impulsivas se molestan fácilmente. No necesitas hacer grandes cosas. Imagínense Nabal. David estaba siendo amable con él, le pidió las cosas por favor y les recordó cómo había sido David con él y con sus hombres. Y el impulsivo, la impulsiva pierde los estribos, no se puede razonar con ella. Es más, ni te deja hablar, ni te deja hablar. Es una persona que solamente sabe hablar, no sabe dialogar, es un monólogo su vida. Pierde los estribos Nabal, que son las características de un necio. Y si tú te encuentras respondiendo de esa forma ante las circunstancias de la vida, si tú eres de las personas, amada hermana, amiga, que no te detienes para escuchar a los demás, estás actuando neciamente. Si alguien te señala en forma amable tu error y tú en lugar de recibirlo y darle las gracias, mejor te pones a criticarla y a atacarla y a ofender, significa que eres una mujer impulsiva, que eres una mujer necia, que está respondiendo de esa forma ante las circunstancias de la vida. Y eso no te está ayudando a mejorar tu carácter. Proverbios 14:17 dice: el hombre pronto para la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. O sea, una persona impulsiva no tiene amigos, no tiene amigas, porque a la gente le da miedo tratar con ellos, porque saben que en cualquier momento de su boca van a salir palabras rudas, groseras. Proverbios 29:22 dice: el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. La ira es un veneno mortal en el matrimonio, la ira es un veneno mortal en las familias, en las escuelas. La otra vez estaba circulando en la media, en las redes sociales, como un maestro se estaba agarrando a golpes con un alumno, dos impulsivos peleando. Sale también videos donde están dos señoritas, mujercitas, adolescentes, peleándose a golpes en una escuela. Ellos, es como dice la palabra de Dios, que es como si te pusieras un megáfono y estuvieras gritando: soy una necia, soy una impulsiva, soy muy violenta. Amadas hermanas, yo creo que nadie quiere ese tipo de carácter, ni para nosotros ni para los que están a nuestros alrededor. Por eso la importancia de darle peso a lo que dice la palabra de Dios. La ira es un veneno mortal en el matrimonio, en cualquier relación, en el cuerpo de Cristo. Abunda en transgresión. Aquí tenemos a este hombre Nabal. Él está fuera de control. Su lengua es incontrolable. Su espíritu está fuera de control. ¿Cuántas mujeres no están viviendo así? Están en forma airada, respondiendo a cualquier circunstancia de la vida.
Y de hecho, el siervo que le cuenta a Abigail lo que ha sucedido dice en el versículo 15, sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. O sea, los mismos empleados de Nabal le están diciendo a Abigail, es que mira, David tiene razón, es cierto, él fue muy bueno con nosotros en el desierto, nos cuidó, nos guardó de otras personas, de ladrones, de gente que nos podían haber robado nuestro ganado, etcétera. Y también eh, acreditan la veracidad de los dichos de David con Abigail, que le dice, no nos maltrataron y nos faltó nada cuando estábamos en el desierto y ellos nos cuidaban. Porque realmente David protegió a los hombres de Nabal y los cuidó. David no hizo nada para suscitar esta respuesta de Nabal. Y en el versículo 16 los siervos le dijeron, como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día. Todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. O sea, los empleados de Nabal son testigos de que David realmente hizo una labor generosa con ellos. Así que Nabal devolvió mal por bien. Te hago una pregunta esta mañana. ¿Tú has devuelto mal por bien? ¿Has dejado de ser agradecida? Porque tu ira te ha cegado y no has podido discernir quién te hizo el bien. David ha tratado a Nabal y a sus hombres bien y Nabal le devolvió mal por bien. En el versículo 17 los siervos le dicen a Abigail, ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado con nuestro Señor y contra toda su casa. Los empleados de Nabal ya sabían que David venía a destruir la casa de Nabal, a derramar sangre. Otra vez, sabemos que David no se lo merecía, pero tampoco era correcto que este hombre recto hubiera perdido los estribos con la respuesta de Nabal. Recuerden que David ya se había puesto su espada y había dicho, iremos a la guerra, literal. Tomó 400 hombres con él, iremos tras Nabal y sus hombres. El mal está determinado contra nuestro Señor, continúa hablando el empleado de Abigail y de Nabal. Y él es un hombre tan indigno que nadie se atreve a hablarle. Nadie en la casa de Nabal podía decirle a Nabal, estás mal, estás equivocado, ten cuidado, cuida tu boca. Nadie se lo podía decir. Imagínense a qué grado llegaba la necedad y la violencia de Nabal, que nadie se lo podía decir. Esa frase, hombre indigno, es una frase que literalmente dice que Nabal era un hijo de Belial. ¿Te hace eso sonar alguna campana? Belial es uno de los nombres en las escrituras para Satanás. Es un nombre para el diablo, significa indignidad. Y lo que este sirviente está diciendo es, nuestro Señor, tu esposo Abigail, está actuando como el mismo diablo. Por favor, ayúdanos, protégenos, porque va a correr mucha sangre inocente, por lo que un impulsivo y un necio se atrevió a decir. Esas son las consecuencias, estimada hermana, cuando tú tienes una boca y tienes una conducta impulsiva, una conducta necia. Mira todas las consecuencias, a cuánta gente inocente podemos arrastrar por no arrepentirnos de este pecado que es la necedad, por no humillarnos delante de Dios para que Él tome control de nuestro carácter y nos ayude a ser humilde y buscar su dirección a través de su palabra para actuar con sabiduría y con discernimiento. Nabal sus mismos empleados lo estaban tratando y lo estaban calificando como el mismo hijo del diablo. Dicen también que daban a entender con las palabras que usaban que era un sinvergüenza. En otras ocasiones se traduce como un hombre corrupto, pervertido o rebelde. Vean todo lo que trae un hombre impulsivo o necio, que así también nosotros las mujeres podemos quedar si no nos arrepentimos del pecado. Y el empleado lo que le estaba diciendo a Abigail es, su esposo es completamente malvado, es un hijo de Belial, es un hombre indigno. Así que otra vez podemos ver las características de los necios, porque ellos no escuchan, nadie les puede hablar, son inaccesibles, no escuchan razones, son tercos porque su mente está decidida y están obstinados en hacer su voluntad. Y a medida que describo a Nabal,
A lo mejor tú estás pensando en alguien que conoces. O tal vez estás pensando en alguien que va contigo a la escuela, tal vez estás pensando en tu esposo, en tus hijos, en un compañero de trabajo, tal vez alguien dentro de tu casa. Y vemos en este capítulo consejos de la vida de Abigail y observaciones sobre cómo responder a alguien que es un hombre indigno, alguien que actúa como el diablo. Y el comportamiento de Abigail es el que nos muestra y nos da la enseñanza de las cosas que necesitamos hacer. Pero primero, pregúntate, ¿la conducta de Nabal te recuerda esto a ti misma, ya que viste a los demás que tienen las características de los impulsivos? ¿Has visto si tú tienes este tipo de comportamiento? Y también tu comportamiento puede ser que no sea tan extremo como el de Nabal, porque Nabal ya se había degradado a niveles de maldad para que pudiera hacer esto. Tal vez tú no pierdas los estribos, amada amiga, amada hermana, ni tiras cosas, ni le gritas a la gente, a lo mejor no desprecias a nadie. Pero vamos a ser honestas. ¿Qué tal cuando tu hijo viene y te hace una pregunta que ya te ha hecho 17 veces en la mañana, en el mismo día? O tu nieto, o el niño que tú cuidas, o si tú eres maestra, en la guardería donde trabajas, en la escuela donde trabajas, y te ha interrumpido y estás irritada, estás impaciente y dices, no puede ser, vete a tu habitación, o siéntate, o ya no me hables por hoy. Y le hablas de forma ruda a esos niños que son vulnerables, a esos niños que Dios los tiene en especial consideración. Tu hijo no hizo nada para que le hables de esa forma. No es que tú lo estás provocando a ira, entiendo. Simplemente hablaste sin pensar. Estás siendo fácilmente provocada, irritada y molestada. Cuida esos detalles, amada hermana. Cuidemos esos detalles en nuestra vida. Porque cuando reaccionamos de esta manera, necesitamos aprender de Abigail, que ella no fue como Nabal, que ella no fue como David. Ella disipó la ira para proteger a su familia en esta situación. La Biblia dice que ella salió a su encuentro de David, apaciguó su ira, le dijo que no tomara venganza, que dejara que Dios tomara el control de la situación y que Dios lo iba a arreglar. Y efectivamente así pasó. Cuando se desarrolla la fiesta que Nabal tenía y no ayuda a David, al día siguiente Abigail lo confronta con lo que hizo con David y simple y sencillamente termina la historia diciendo que Nabal murió. Nabal murió en su pecado. David, gracias a Dios, pudo encontrarse con una mujer sabia, con una mujer que discierne, con una mujer que tenía dominio propio. Y a lo mejor te puedes preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo responder a este tipo de persona que en este momento tienes en tu vida, que en este momento es impulsivo, es rudo, es grosero contigo? Y me haces pensar en una mujer que ha pedido ayuda y que dice, ¿pueden ayudarme a lidiar con un esposo furioso? Me deprimo mucho y quiero saber cómo Dios quiere que yo maneje esto. Mi esposo nunca abusaría de mí físicamente, pero él se molesta por tantas cosas y me estoy cansando de ser la pacificadora. Les puedo decir, amadas radioescuchas, que esta mujer habla por muchas de nosotros, no solo en referencia a su esposo, sino a otros muchos necios en su vida. Hay mujeres que ya están cansadas de vivir con hombres impulsivos, con hijos impulsivos, con padres impulsivos, hermanos impulsivos. Así que vemos a Abigail entre dos hombres orgullosos y molestos. Vamos a aprender del ejemplo de Abigail. Por un lado Nabal, su esposo, y por el otro David, quien sería el próximo rey de Israel. Abigail es el contraste. El versículo 3 ya nos dijo que ella era hermosa y que tenía discernimiento. La hermosura habla de su apariencia, pero el discernimiento habla de su corazón. ¿Quieres ser hermosa? Discierne con tu corazón cuando te topes con un necio y habla lo que Dios nos manda en su palabra. La palabra discernimiento
significa inteligente. Sé inteligente cuando tengas a una persona impulsiva cerca de ti. Ella era una mujer de buen entendimiento, una mujer que tiene sentido común en medio de una crisis. No sé si ustedes se han fijado, las personas que trabajan en la ONU, que son pacificadoras, a ellos los mandan para que sean los mediadores entre dos países en guerra. Ellos tienen un desarrollado sentido de discernimiento, dominio propio, y ellos saben cómo hablarle a cada una de las partes con tal de lograr la pacificación y que se terminen las guerras. En el tiempo de Abigail, a lo mejor Abigail se había casado con Nabal, a pesar de que ella era una mujer completamente diferente, porque en esos tiempos se arreglaban los matrimonios. Acuérdense que era el padre el que decidía con quién se casaba la hija. Entonces, Abigail era una persona que se nota que tenía un padre que era como ella, o una madre que era como ella, pero termina casada con un Nabal, con un necio. Y yo creo que esto pudo haber sido un matrimonio increíblemente difícil. Y aunque las escrituras no nos dicen qué sucedía dentro de las cuatro paredes de la casa de Abigail, te lo puedes imaginar lo que es vivir con estas personas. Y en vez de casarse como un hombre como su padre trataba a su madre, que se deleitaba en ella, probablemente ella no tuvo nada que ver para que se escogiera casarse con Nabal, con un matrimonio arreglado. Y ella termina casándose con un hombre con el que era imposible vivir. Orgulloso, iracundo, irracional, mezquino y controlador. Pero escucha, ¿cambió Abigail por eso? No, no cambió. Ella continuó siendo lo que era. O sea, Dios nos está diciendo con este ejemplo que aunque tú vivas con un hombre de esta naturaleza, tú puedes ser inteligente, con discernimiento, con sabiduría y además no vengativa, no rencorosa. Acuérdate, el amor no se irrita. Así que, ¿qué hace Abigail? Responde a Nabal muy diferente a como David le respondió. Fue inteligente, con sentido común, fue pacificador en medio de ellos. Ella no se convirtió en Nabal al responderle al necio, como dice la palabra, no le contestes a un necio conforme a su necesidad. Ella no le contestó así a Nabal. Al Nabal en su vida, ella actuó de una forma que fue consistente con su carácter sabio y lleno de discernimiento. Su comportamiento, la forma en que ella manejó esa crisis, revela que esta mujer tenía un corazón sabio, que es lo que tú y yo necesitamos en esta vida. En las situaciones de crisis de nuestra vida, tú y yo necesitamos ser mujeres con discernimiento. ¿Cómo obtienes el discernimiento? Se lo pides a Dios. Si eres soltera, antes de casarte, pídele a Dios que te dé discernimiento para mostrarte con quién debes de casarte. A Dios, en la intimidad de tu relación con Dios, en los momentos que tú oras, en los momentos que tú estás escudriñando la palabra, pídele a Dios que te muestre, que te dé discernimiento para que tú sepas con quién debes de casarte. La mayoría de nosotros no tenemos el problema que tuvo Abigail, que tuvieron un matrimonio arreglado. Muchas de nosotras ya podemos, casi todas, tienen voz y voto en la decisión de tener un esposo. Pero aún así, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. No te cases con el próximo que aparezca solo porque mostró algo de interés en ti o porque te regaló o te compró algunas cosas. Amada hermana, pídele a Dios discernimiento, pídele consejo divino y sabiduría. Una vez que estés en una situación dada, ora por discernimiento. Si tú ahorita estás en una relación de noviazgo, de desposorio con alguna persona, y esto nos recuerda que nosotros podemos ser diferentes a Nabal. Recuerda que como tú respondas es lo que hace toda la diferencia. Puede ser que nunca cambies al Nabal que está en tu vida. Y veremos que Nabal nunca cambió, así se murió. Pero tú puedes ser una mujer confiable, piadosa, valiente, segura en medio de las crisis. Un consejo sabio es que tú no eres responsable por la forma en que actúan otras personas o por lo que puedan hacerte a ti.
Solo eres responsable por la forma en cómo tú le respondes a otros. Así que ten mucho cuidado cómo le respondes a los Nabales. Por la gracia de Dios podemos hoy responder con una forma llena de fe. Dios en su misericordia nos ha dado mucha sabiduría a través de su palabra para que lo usemos en forma apropiada, para que estemos llenas de discernimiento y sabiduría. Y eso puede hacer que haga toda la diferencia en el desenlace de cualquier situación, amada hermana. Cuando te encuentres con personas impulsivas y necias, pregúntate si pierdes fácilmente el enfoque. Ahí te das cuenta si necesitas discernimiento y sabiduría para actuar con gracia en estas situaciones. Hoy te animo a que te examines si tú misma has actuado como un Nabal y a pensar con sabiduría al relacionarte con personas difíciles. Amadas hermanas, la palabra de Dios nos ayuda para que tengamos convicción de pecado. La palabra de Dios nos ayuda para pedir perdón y para dar frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios también nos lleva a vivir una salvación por fe, a vivir una salvación justificada, porque un sustituto pagó por el carácter de Nabal que muchos de nosotros podemos tener. Si tú eres honesta al estarte escudriñando hoy con la palabra, confía, hermana. Una de las maneras en que podemos desarrollar el discernimiento que vemos en Abigail es hacer lo que estamos haciendo hoy, estudiar lo que la palabra dice acerca de la impulsividad y de la necedad. Y orar para que Dios nos haga mujeres con discernimiento, sabias y piadosas. Vivimos, amadas hermanas y amigas, en un mundo caído y hay muchos Nabales en este mundo. Algunas de las mujeres con las que hablo hoy están viviendo con un Nabal y están en una situación dura, difícil, hasta algunas veces parece imposible, pero escucha, anímate. Dios te puede dar mayor gracia. Hay sabiduría en su palabra para saber cómo responder a cada situación, no solo para hacer nuestras vidas más sencillas, sino sobre todo para que Él pueda ser glorificado y para que venga su reino y su voluntad sea hecha en la tierra y en el cielo. Demos gracias a Dios. Padre, por favor, gracias por tu palabra. Danos, Señor, ese discernimiento y esa sabiduría que necesitamos para vivir en este mundo caído, Señor. Perdónanos por nuestra falta de conocimiento al haberle contestado a un necio como otro necio, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón y te rogamos que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por glorificar a tu Hijo en este día, Señor. Y gracias, Padre, por tu gran misericordia en enseñarnos el camino a una vida piadosa, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amadas hermanas, este es el tema que vimos en este programa radial. Te doy muchas gracias por haberme acompañado. Espero que nos veamos la próxima semana, que nos escuchemos. Dios te bendiga mucho. Dios te dé sabiduría y discernimiento para vivir vidas sabias y para saber cómo le debemos de responder a una persona que se encuentra cegado en la oscuridad por su falta de conocimiento. Cuídate mucho, que Dios te ayude y su presencia ilumine tu vida. Hasta luego. Soy la abogada Lady Campos, que transmití en vivo desde Canadá con el tema el discernimiento y sus consecuencias. Buenas tardes. Hasta luego.